Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un vídeo realmente especial, uno de esos que te dejará pensando. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de historias fascinantes y revelaciones sorprendentes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que involucra a dos personas, Serkan y Özge, unidos por un secreto familiar tan profundo y sorprendente que, créeme, te va a impactar. Así que prepárense, acomódense y acompáñenme en esta aventura porque esto está a punto de ponerse muy interesante. Bien, antes de meternos de lleno en la trama, quiero que piensen en sus propias familias. Todos tenemos nuestras historias, nuestros recuerdos, a veces secretos guardados bajo llave. Algunas familias son muy unidas, otras un poco más distantes. Pero todas, absolutamente todas, tienen algo único y especial que las define. La historia de Serkan y Özge no es diferente, pero sí es extraordinaria. Conozcamos a Serkan. Él es un joven arquitecto ambicioso con una vida aparentemente perfecta. Tiene un buen trabajo en una prestigiosa firma de Estambul, amigos leales con los que comparte largas noches de charlas y risas, y una familia que lo apoya incondicionalmente. Pero Serkan siempre ha sentido que algo falta en su vida, una pieza del rompecabezas que no logra encajar. Ha vivido con una sensación persistente de que hay algo oculto en su pasado, algo que sus padres han mantenido en secreto. Intenta ignorarlo, concentrarse en su carrera, en el presente, en diseñar edificios que desafíen la gravedad y embellezcan el horizonte de la ciudad. Pero esa inquietud siempre regresa, como una sombra silenciosa que se alarga con el atardecer, recordándole que hay un vacío que necesita ser llenado. Serkan es un hombre metódico, un perfeccionista que se exige al máximo. Sus diseños son impecables, su atención al detalle es obsesiva. Pero debajo de esa fachada de control y éxito, se esconde un hombre vulnerable, atormentado por la incertidumbre. Sus sueños a menudo están poblados de imágenes confusas, fragmentos de recuerdos que no puede comprender del todo. Ve rostros borrosos, escucha voces lejanas, siente una profunda sensación de pérdida. Al despertar, intenta racionalizarlo, atribuirlo al estrés del trabajo o a la falta de sueño. Pero en el fondo, sabe que hay algo más, algo que lo persigue desde la infancia. Por otro lado, tenemos a Özge. Una talentosa artista, apasionada por la vida y con un espíritu libre. Ella creció en un hogar muy diferente al de Serkan. Su familia es más bohemia, más abierta, pero también marcada por una tragedia del pasado. Özge siempre ha sabido que su familia guarda un gran secreto, una historia dolorosa que nunca se cuenta abiertamente. A diferencia de Serkan, ella ha intentado activamente desentrañar el misterio, buscando pistas en viejas fotografías, en las miradas evasivas de sus tíos, en las conversaciones a media voz que se interrumpen bruscamente cuando ella entra en la habitación. Özge pinta con una pasión desbordante, utilizando colores vibrantes y pinceladas audaces para expresar sus emociones. Sus obras son un reflejo de su alma, un torbellino de sentimientos que van desde la alegría y la esperanza hasta la tristeza y la melancolía. A través de su arte intenta dar sentido al mundo que la rodea, encontrar la belleza en la imperfección y la verdad en la ambigüedad. Pero hay un tema recurrente en sus pinturas, una figura misteriosa que aparece una y otra vez, un hombre con el rostro oculto por las sombras. Özge no sabe quién es este hombre, pero siente una conexión inexplicable con él, como si fuera una parte perdida de su propia identidad. La familia de Özge es un grupo heterogéneo de artistas, músicos y escritores. Son personas creativas y excéntricas que viven al margen de la sociedad, siguiendo sus propias reglas. Pero a pesar de su espíritu libre, están unidos por un profundo sentido de lealtad y un pacto de silencio sobre el pasado. Özge siente que hay una barrera invisible entre ella y su familia, un muro construido con secretos y mentiras que le impide conocer la verdad. Está decidida a derribar ese muro, a descubrir la historia que se esconde detrás de las sonrisas forzadas y las miradas esquivas. Estos dos jóvenes, Serkan y Özge, viven vidas paralelas, sin saber que están conectados por un hilo invisible, un hilo tejido con secretos y dolor. Sus caminos están a punto de cruzarse de la manera más inesperada, desatando una tormenta de emociones y revelaciones que cambiará sus vidas para siempre. La historia comienza a tomar un giro cuando Serkan decide investigar la muerte de su abuelo. Siempre le dijeron que murió en un accidente automovilístico, pero algo en la forma en que su padre hablaba del tema le resultaba sospechoso.
Evitaba el tema, cambiaba la conversación, o simplemente guardaba silencio, dejando un vacío aún mayor en el aire. Serkan recordaba haber escuchado discusiones acaloradas entre sus padres sobre el tema, susurros que cesaban abruptamente cuando él se acercaba. Empieza a buscar documentos, a hablar con familiares lejanos, a escarbar en el pasado, intentando encontrar una grieta en la armadura de silencio que rodea la muerte de su abuelo. Mientras tanto, Ozge, en su propia búsqueda de la verdad familiar, encuentra una antigua carta que revela una conexión sorprendente entre su abuela y el abuelo de Serkan. La carta sugiere un romance prohibido, una traición y una serie de eventos que cambiaron el curso de dos familias, dejando cicatrices que aún no han cicatrizado. La carta está escrita en una caligrafía elegante y cursiva, impregnada de un aroma a lavanda y nostalgia. Describe un amor apasionado y clandestino, un amor que desafió las convenciones sociales y las expectativas familiares. Pero también habla de dolor, de arrepentimiento y de las consecuencias devastadoras de sus acciones. Imaginemos la escena: Serkan en su despacho lleno de planos y maquetas, rodeado de los símbolos de su éxito profesional, descubre un viejo recorte de periódico que menciona la muerte de su abuelo en un accidente automovilístico. Pero la fecha no coincide con lo que le habían dicho. La imagen es borrosa, granulada por el tiempo, pero algo en ella le hace sentir un escalofrío, una premonición de que la verdad es mucho más oscura de lo que jamás imaginó. Al mismo tiempo, Ozge, en el ático de su casa, un espacio polvoriento y lleno de telarañas, entre cajas llenas de recuerdos olvidados, encuentra una caja de música antigua y una carta amarillenta dirigida a su abuela. La letra es temblorosa, casi ilegible, pero a medida que descifra las palabras, comprende que su abuela estuvo enamorada de otro hombre, un hombre casado, un hombre que murió en un accidente misterioso. Las investigaciones de Serkan y Ozge los llevan a coincidir en una pequeña ciudad costera, el lugar donde vivieron sus abuelos. Allí empiezan a reconstruir la historia, pieza por pieza, como si estuvieran armando un rompecabezas antiguo y fragmentado. Descubren que el abuelo de Serkan y la abuela de Ozge tuvieron un amorío secreto, una pasión prohibida que desafió las convenciones sociales de la época. Este romance tuvo consecuencias devastadoras: la ruptura de matrimonios, el escándalo social que los convirtió en parias, y finalmente, la muerte del abuelo de Serkan en lo que siempre se consideró un accidente, un trágico final para una historia de amor prohibida. Pero a medida que Serkan y Ozge profundizan en la historia, empiezan a sospechar que la muerte del abuelo de Serkan no fue un accidente. Descubren indicios de que pudo haber sido asesinado, posiblemente por el marido engañado de la abuela de Ozge, consumido por la venganza y el resentimiento. Los rumores sobre un ajuste de cuentas, una confrontación violenta en la carretera, resurgen de las sombras del pasado. La tensión aumenta a medida que se acercan a la verdad, enfrentándose a la resistencia de sus propias familias, que prefieren mantener el pasado enterrado, para proteger su reputación y evitar el dolor de recordar. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En medio de la investigación, Serkan y Ozge empiezan a sentir una conexión especial, una atracción mutua que va más allá de la simple curiosidad. Comparten un vínculo único, una comprensión profunda del dolor y los secretos que han marcado sus vidas. Empiezan a apoyarse mutuamente, a confiar el uno en el otro, a encontrar consuelo en la compañía del otro, a enamorarse. Pero su relación está llena de obstáculos. La sombra del pasado se cierne sobre ellos, amenazando con destruir su naciente amor. La revelación final es impactante. Descubren que el padre de Serkan siempre supo la verdad sobre la muerte de su padre, pero lo ocultó para proteger a su familia del escándalo, para mantener la imagen de una familia perfecta y respetable. Además, descubren que el abuelo de Ozge, el marido engañado, confesó el crimen en su lecho de muerte, consumido por el remordimiento y la culpa, pero la confesión fue ocultada por la familia para evitar la vergüenza, para proteger el legado de un hombre aparentemente intachable. La verdad sale a la luz, desenterrando viejas heridas y revelando secretos largamente guardados. El impacto de la verdad es devastador para ambas familias. Se producen enfrentamientos, acusaciones y reconciliaciones. Viejos rencores resurgen, secretos largamente guardados son revelados, y las relaciones familiares se ven puestas a prueba. Serkan y Ozge deben enfrentarse a la decisión de cómo seguir adelante con sus vidas, ahora que conocen el secreto que los une. Deciden honrar la memoria de sus abuelos, no justificando sus errores, sino aprendiendo de ellos, reconociendo el daño que causaron y comprometiéndose a construir un futuro mejor.
Deciden romper el ciclo de secretos y mentiras, construyendo un futuro basado en la honestidad y la transparencia, un futuro donde la verdad pueda florecer sin miedo a las consecuencias. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. A través de la investigación, Serkan y Özge descubren que son en realidad primos segundos. Los abuelos, a pesar de la infidelidad, tuvieron un hijo ilegítimo, que es un ancestro común de Serkan y Özge. Esta revelación, aunque impactante, no disminuye el amor que sienten el uno por el otro. Al contrario, fortalece su vínculo, confirmando que están destinados a estar juntos, que su encuentro no fue una coincidencia, sino el resultado de un destino entrelazado. Deciden desafiar las convenciones sociales y seguir adelante con su relación, demostrando que el amor puede superar incluso los obstáculos más difíciles, que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Es una historia increíble, ¿verdad? Una historia de amor, de secretos, de traición, de perdón y sobre todo, de familia. La historia de Serkan y Özge nos recuerda que el pasado siempre está presente, influyendo en nuestras vidas de maneras que a veces no podemos comprender. Nos recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Y nos recuerda que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados, que el destino a veces nos reserva sorpresas que superan nuestra imaginación. En resumen, la historia de Serkan y Özge es un relato cautivador sobre cómo un secreto familiar puede cambiar el curso de dos vidas. Nos muestra la importancia de la verdad, el poder del perdón y la fuerza del amor para superar los obstáculos más difíciles. Desde el descubrimiento de cartas antiguas hasta la revelación de un parentesco inesperado, cada giro en la historia nos mantiene al borde de nuestros asientos, reflexionando sobre nuestras propias familias y los secretos que podrían estar ocultos en nuestro pasado. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la memoria y la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna historia familiar similar? ¿Algún secreto que les haya impactado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y ahora, llegamos a la parte final del vídeo. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí. Si les gustó, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes por compartir con ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.